Bueno, y como siempre, pues me da mucho gusto saludar a mi colega y amigo Manuel Aparicio, director de Radio Expresión México, este medio de comunicación muy influyente en la zona del oriente del Estado de México, precisamente pues para conocer su punto de vista sobre las campañas que ya iniciaron. Querido Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Es un placer saludarte como siempre. Gracias por Te saluda también aquí Enrique Lascano, que está con nosotros. Muchísimas gracias. Mi querido Enrique, un abrazo con afecto para ti, para todo el equipo. Y bueno, pues ya estamos listos a la orden. Bueno, primero que nada, ya arrancaron las campañas. A mí me parece extraño, por decirlo menos, que arranquen justo cuando empieza la Semana Santa, o cuando inició la Semana Santa, porque pues muchas personas estarán más preocupadas por el descanso y la diversión y la religión que por la política. Pero bueno, yo te preguntaría primero, Manuel, ¿qué viste en estas intercampañas? ¿Hacia dónde crees que se movieron las preferencias de voto, la intención de voto en la zona del Oriente? Creo que lo más importante de todo esto, mi querido Miguel, es preguntar realmente a la gente cómo lo siente, cómo lo entiende, qué está pasando en las personas que van a tener que participar cívicamente para emitir su voto. Debo compartirte y comentarle a tu audiencia que en diversas partes del Estado de México que hemos podido acudir a charlar con personas en la calle, más que las declaraciones políticas o de políticos, a preguntar cómo se sienten. Y déjame te explico, una buena cantidad de esas personas coinciden en no estar tan seguros si es correcto votar en esta ocasión o cómo hacerle, porque no les queda claro cuál es la diferencia entre los personajes actualmente. Primero, citan entre otras cosas. Se hablan muchas cosas de la señora Delfina Gómez. Se habló de que desvió recursos, de que le quitó recursos a sus empleados siendo presidenta municipal en Texcoco. De la otra señora, Alejandra del Moral, también se hablan cosas similares, que es una persona poco coherente, la llaman incluso como una persona grosera con la sociedad. Bueno, esto es lo que la gente hacia el exterior entiende, ve y conoce, y se siguen preguntando cómo van a hacerle para poder cambiar o para poder emitir su voto en favor de quien ellos consideren conveniente, mi querido Miguel. Ahora, Manuel, ¿qué tanto creció una o qué tanto decreció la otra en estas semanas previas al arranque de la campaña ya formalmente? ¿Hay mediciones específicas en la zona del Oriente? Hay varias, como todos sabemos, encuestas que se realizan por diversas empresas de todos los niveles, pero para mí como periodista, con todo respeto lo digo, las encuestas solamente son un pequeño referente, son un muestreo, es lo poquito que se puede ver de lo que posiblemente suceda. Pero hay encuestas que nos puedan demostrar con hechos una verdadera tendencia, sobre todo cuando cada una de las partes se inclina por mencionar cómo le va en su encuesta. En el caso de la maestra Delfina, por ejemplo, cita que lleva 19 puntos de ventaja, que lleva casi más de 20, que está en 12, y si te vas a las encuestas que maneja Alejandra del Moral, te citan que la distancia es de menos de 12, es de menos de 8, incluso ya se hablaba de tener por ahí un alcance de 5 puntos, que ya sería muy importante manejarlo en virtud de que en el momento de la elección, de la campaña, pues pudieran captar más personas a su favor. Este es el tema, y la preocupación es que no nos dejan mucho las encuestas como tal. Las personas que piensan, pues que tendrían, las personas con las que yo he platicado, que han sido en diversos momentos y en diversas latitudes del Estado de México, ¿qué es lo que comentan ellos? Bueno, que ellos esperan escuchar y las propuestas, cómo van a resolver el asunto de la delincuencia en particular, por la inseguridad que se vive en la entidad, porque el transporte público es altamente inseguro, porque las calles son altamente inseguras. Estos son los verdaderos temas que la sociedad está preguntando cuándo nos van a explicar, porque dicen también que escuchar lo mismo de cada campaña, en cada trienio o en cada sexenio,
ya no lo quieren escuchar, que van a sacar a la gente de la pobreza, que esta vez sí va a haber transparencia, que ahora sí se va a trabajar en favor de la sociedad. El tema es de esa naturaleza, mi querido Miguel. Así es, estamos conversando con Manuel Aparicio, quien es el director de Radio Expresión México, un medio del oriente del Estado de México. Y efectivamente, yo creo que todo el mundo tiene desde hace mucho tiempo, Manuel, muy claro el diagnóstico de cuál es la problemática del Estado de México. Tú mencionas dos aspectos básicos, el tema de la seguridad, sobre todo en el transporte o de la inseguridad en el transporte, y la misma movilidad en sí, que es un calvario, toda la gente que vive en esa zona y viene a la Ciudad de México por las mañanas y regresa y tiene que invertir 3, 4 horas todos los días. El tema del empleo en el Estado de México, que no genera los suficientes empleos en esa región, precisamente para que la gente no se tenga que desplazar. El diagnóstico es claro. El problema, como tú mencionas, es que no se dice cómo, ¿no? Todos sabemos que está mal, pero no nos dicen cómo lo van a hacer, y ese es el punto, digamos, más importante. Ahora, más allá de las encuestas, ¿cómo sientes tú a la gente del Oriente, con la gente con la que has platicado? ¿Cuál es el sentimiento que tienen con respecto a esta elección? Y sobre todo, si se vota por una candidata que representa al partido que lleva décadas en el gobierno, o si se vota por una candidata que pues tiene el apoyo presidencial y que supuestamente significaría el cambio. Dos cosas interesantes, Miguel. La primera de ellas es que en el caso de Alejandra del Moral, insisto, es una persona que proviene de un partido político que ha gobernado durante más de 80 y tantos años en el Estado de México. Es una parte. Y los resultados que se han dado de los gobiernos que ya han pasado no han sido tan halagüeños. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la falta de empleo, en la desatención que existe, por ejemplo, en el campo. No hay una buena atención, no hay respuesta para el asunto de los feminicidios hasta este momento, y sobre todo, como lo han dicho la propia sociedad, qué sucede con el asunto de la inseguridad. Estos son los temas que a la gente le llama la atención, y eso les tiene un tanto preocupados. ¿Qué sucede también con el caso de la maestra Delfina? Bueno, la gente está preocupada porque ni más ni menos ella tiene antecedentes de desvío de recursos que sucede, según lo tenemos en conocimiento, siendo presidenta municipal en Texcoco. Y por otro lado, siendo secretaria de Educación Pública, también se habla de un desvío millonario de mucha importancia, y que al parecer todas las investigaciones se están frenando. Y esto mantiene a la sociedad como tal, la que se informa más o menos, en que no se puede confiar mucho en la maestra Delfina por este lado. Y la otra señora, reitero, le tienen preocupación porque es un tanto mal hablada. Pero son temas que seguramente lo pueden destacar. ¿Qué dice Delfina? ¿Qué fue lo que dijo Delfina en su primer mensaje de campaña? Pues que van a ganar la batalla maestra, y entendemos perfectamente que el Estado de México pues sería la joya de la corona para Morena. Pero las cosas no están tan sencillos para Morena, porque le precede, insisto, una mala imagen a la señora. Ojalá y puedan resolverlo. Y tienen que hablar, tienen que ser más precisos en su discurso, qué es lo que sí se va a hacer, pero no solamente qué quieren hacer, sino cómo y con qué, mi querido amigo. Así es, otro de los temas es el tema del agua, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en una época difícil de emergencia, ya no de crisis hídrica, sino de emergencia. Y el Estado de México pues ha sido, sobre todo en la zona oriente, protagonista de esta problemática del agua, tanto del abasto como en algún momento de las inundaciones a causa de las lluvias. ¿Has escuchado tú alguna propuesta concreta para resolver esta problemática en esta región? Hasta este momento, ninguna de las candidatas ha tocado el tema. Y es cierto, es un tema bastante delicado. El agua se está terminando a gran velocidad. En el municipio de Chalco, solo por citarte uno y como referencia, tienen ya problemas para el abasto de agua. Hay que recordar también que durante muchos años, y por falta no sé de qué, no atendieron el mantenimiento de las redes de agua potable. A la fecha se sabe que hay un gran desperdicio en los ductos del agua. Precisamente se habla de entre un 20 y posible un 30% del agua que se pierde por estos ductos. El tema es muy delicado. Los pozos ya no están siendo capaces de abastecer el agua. Me
platicaba el titular del agua potable en Chalco, que cada día los pozos son más profundos, más allá de los 800 metros, y aún así es ya más complicado encontrar agua. Pero lo más delicado para esto es que la capacidad de abasto cada día es menor. Claro, y además, entre más profundo se obtiene el agua, hay más riesgo de que esté contaminada con diversos químicos, con metales pesados, como sucede en la zona de la laguna. Pues muy, muy interesante, Manuel. Por último, te preguntaría, ¿ves focos rojos en esta zona oriente del Estado de México en los próximos días durante la campaña? Hay preocupación porque parece que en algún momento de desesperación alguien puede enviar un discurso equivocado. Hay que recordar que desde la mañanera se están empleando versiones delicadas, temas delicados, lenguaje no apropiado, en donde se incita a la gente a votar, y esa frase de ni un voto a los de enfrente, o mejor dicho, dice el presidente, ni un voto a los conservadores. Eso es preocupante. Aquí en el Estado de México la gente se preocupa mucho por este discurso de odio. Nosotros esperamos que haya madurez de parte de las candidatas y que su lenguaje no sea de polarización, que sus mensajes sean de convocatoria y sobre todo que lleven un mensaje que permita a la sociedad tener la posibilidad de elegir de manera apropiada. Pues ¿Cuáles ojalá son las propuestas? ¿Cuáles son los compromisos, Miguel? Ojalá así sea. Pues muchísimas gracias por tu punto de vista. Es Manuel Aparicio, director de Radio Expresión allá en el Estado de México, y yo te agradezco como siempre tu colaboración y te mando un abrazo. Enrique, Miguel, es un placer saludarles, les abrazo con afecto. Buen día. Muy buenas tardes.